Sucede que en varias ocasiones nos encontramos haciendo tantas cosas, incluso, repito, nos encontramos haciendo muchos trabajos para la obra de Dios. Queremos llevar un culto aquí, llevar un culto allá, aportar para ciertos hermanos, visitar a los hermanos, ir a diferentes lugares, predicar aquí, predicar allá, pero hay algo que es sumamente importante y eso es el tiempo de oración que le dedicamos a Dios. Yo creo que si nos encontramos aún haciendo el trabajo de Dios o la obra, predicando, yendo a los lugares, llevando la palabra, cumpliendo con ir a la iglesia, visitando el templo. Si estamos haciendo todo eso y estamos dedicando el tiempo de oración, estamos descuidando el tiempo de oración, pues yo creo que todo el trabajo que se está haciendo en vano. ¿Por qué lo digo? Porque lo más importante va a venir a través de nuestra vida de oración. A través de nuestra vida de oración es cuando vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu, a través de la misma oración, nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. El mismo Espíritu Santo te va a comenzar a decir, quiero que ahora, cuando termines de orar, te levantes y vayas donde la hermana tal y tal. A través de la oración, el mismo Espíritu Santo te va a guiar y te va a decir de repente, ahora no quiero que comas hoy, quiero que ayunes. Ahora quiero que leas la Biblia. Quiero que dures por lo menos 1 hora leyendo la palabra. Quiero que leas 2 capítulos más. Pero todo eso va a venir a través de la misma comunión que tenemos con el Espíritu Santo de Dios. Yo tengo un libro que yo creo que ese librito es una joya para mí. No es la Biblia. Obviamente tengo la Biblia como argumento principal para mis creencias, para basar mi fe en Dios, porque es inspirado por Dios. Pero también tengo este libro que se llama El Poder a través de la oración. Ese libro me ha ayudado muchísimo. Es de Edward Bounds, el autor, Edward Bounds. Es un libro pequeño relativamente y ese libro me ha ayudado, pero sumamente mucho, porque me ha dado muchos consejos en base a la oración. Uno de los consejos que yo he encontrado en ese libro que me ha servido para mucho es el siguiente, entre tantos, y es que dice que hay una necesidad manifiesta de influencia espiritual en el ministerio actual. Siento esto en mi propio caso y lo veo en el de otros. Temo que haya entre nosotros una mentalidad manipuladora y confabuladora. Nos acomodamos más de lo necesario para satisfacer los gustos de algunos hombres y los prejuicios de otros. El ministerio es un asunto grande y santo y debe hallar en nosotros un sencillo hábito de espíritu y una santa pero humilde indiferencia hacia todas las consecuencias. El defecto principal de todos los ministros cristianos es la falta de un hábito devocional. El mayor defecto que dice aquí Richard Cecil, un cristiano que ya hace muchos años partió con el Señor, que él encontraba o que encuentra en los ministros actuales de ese tiempo, pero yo digo de los ministros también de esta época, es la falta de devoción.
la falta de un tiempo de dedicación a Dios. Tú te puedes encontrar trabajando muchas horas en la obra de Dios y descuidando tu tiempo de devoción hacia el Espíritu Santo, tu tiempo de oración. Yo estoy hablando con alguien en este día. Tú lo puedes estar descuidando simplemente por dedicarte a hacer cosas que tú piensas que son parte de la obra, pero que realmente en el momento no tienen la misma importancia como la puede tener o la debe tener la de la oración y de la dedicación a Dios. Fíjate, la letra mata. Estudiar mucho es bueno y prepararse. Yo soy de lo que está de acuerdo con que hay que prepararse. Si tú miras ahí, esos son muchos libros que tengo. Tengo libros de apologética, tengo Biblia de estudios, de apologética. Me gusta mucho la apologética, que es la defensa de la fe. Y esto es bíblico. El apóstol Pedro nos manda a nosotros estar incluso preparados para dar respuesta a aquel que nos demande, dice segunda de Pedro, acerca de la fe en que nosotros tenemos. Yo estoy de acuerdo con la preparación, pero de nada me sirve tener mucha información y no tener una revelación por el Espíritu Santo. La revelación es más profunda que la información, porque la información me va a decir a mí lo que otra persona ya probablemente se le fue revelado, y en ese momento el Espíritu le trajo esa información para yo aplicarla en cualquier área de mi vida. La información me va a ayudar para yo poder argumentar en ciertas ocasiones sobre algún verso bíblico, algún pasaje bíblico que parezca confuso, pero la revelación me va a traer a mí la conexión con Dios para yo darle una palabra a una persona que realmente necesita. En ese momento, en ese instante, la revelación me va a traer a mí un conocimiento extra lingüístico o extra literal, fuera de los escritos, fuera de todo lo que el hombre haya pensado, que en el momento se necesite. La revelación te va a dar muchas veces informaciones, pero que no están escritas, que no ha sido revelado a otra gente. Por ejemplo, yo recuerdo que yo estaba predicando en una iglesia y de repente comienzo a ministrarle a un joven, lo llamo adelante al altar. Cuando comienzo a ministrarle, el joven le pongo la mano en el pecho y comienzo a hablarle cosas de su vida, pero que yo no lo conozco ese muchacho. Comienzo a hablarle cosas personales de él y él, sorprendido, luego le mandó una nota de voz al pastor de esa iglesia y el pastor me la mandó a mí, donde él decía, el joven, que pareciera como que yo lo conocía o que yo sabía lo que él estaba viviendo en ese instante, en ese momento. Y no es como mucha gente puede tomar. Por ejemplo, yo puedo, como hacen los astrólogos o los adivinos, generalizar y decir tú tienes un problema, pero eso es general, todo el mundo tiene problemas. Pero cuando nos vamos a algo más específico, de decir tal día, en X momento te pasó esto, eso es ciencia que viene a través del Espíritu Santo, es un don, pero viene por revelación. Aún el mismo don de ciencia se pone en práctica, pero se tiene que pulir a través del tiempo de oración. Yo quería decirte eso en este día, que te enfoques más en la oración que en cualquier otra cosa en cuanto a la búsqueda de Dios. A través de la oración, el mismo Espíritu te va a guiar cuando tienes que ayunar, cuando tienes que dirigirte a hacer una obra X o tal. Yo a través de la oración he recibido muchas revelaciones de parte de Dios, más que haciendo cualquier otra cosa. A través de la oración el Señor me ha mostrado muchas cosas y me ha hablado muchas cosas que cuando yo luego he manifestado lo que Dios me ha hablado el Espíritu Santo me ha hablado a través de la oración, mucha gente se ha quedado sorprendido. Pero eso viene a través de una búsqueda, y yo te aconsejo que ores.
ora en todo tiempo. Esta generación de cristianos, recuerdo al pastor Juan Carlos Harrigan hablando, que carece de oración, que esta generación de cristianos no ora. Y ni ora ni tampoco lee la palabra, no escudriña. Lamentablemente estamos en una generación que decimos que viene un avivamiento, pero no estamos orando. La mayoría de cristianos no duramos tiempo orando a Dios. Oramos apenas cuando vamos a la iglesia. No debería ser así. Los discípulos oraban todo el tiempo. Y el apóstol Pablo, nos aconseja en el libro de Efesios capítulo 6, que lo ven aquí en esta parte de la pantalla, donde nos habla de la lucha que tenemos nosotros los creyentes, que no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es con el vecino, tu lucha, ni con tu esposo, ni con tu esposa, ni con tus hijos, ni con tu mamá, ni con tu papá. Sabemos que hay personas que tienen situaciones psicológicas, situaciones críticas propias del entorno, pero detrás de eso hay un mundo espiritual que está influenciando para hacerte la guerra a ti y a mí, que buscamos a Dios y que tratamos de guardarnos para Él. Gloria sea el nombre del Señor. En Efesios, el apóstol Pablo, después de decir la lucha con lo que nosotros tenemos lucha, nos termina diciendo que tomemos toda la armadura. Y al final, antes de las salutaciones finales, antes de despedirse, el apóstol aconseja y dice en el verso 18 del capítulo 6 del libro de Efesios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Gloria sea al nombre del Señor. El consejo que da el apóstol Pablo es que oremos en todo tiempo. O sea, no necesariamente tú tienes que cerrar los ojos para orar. Tú puedes orar con los ojos abiertos. Yo he orado en la calle y no necesariamente tengo que cerrar mis ojos. Tú puedes orar en el trabajo y puedes estar orando en la escuela, en el colegio, en el carro, en la motocicleta, donde quiera que tú estés caminando, aún puedes orar también. Hay un tiempo de oración también, que es el de la oración íntima, donde tú te trancas en el hogar, donde tú te vas a un lugar apartado. Por ejemplo, a mí me gusta mucho irme al monte a orar. Yo busco esos lugares así porque aquí en República Dominicana es mucho más fácil para nosotros en ese sentido, porque tenemos muchas áreas donde podemos apartarnos, ir a orar a Dios. Hay países que no es tan fácil, que le quedan un poquito lejos, viven en zonas bien urbanas y se le hace difícil poder apartarse a un lugar así a orar. Aún así, tú tienes una habitación, tú tienes un cuarto, tú tienes un lugar en tu hogar donde tú puedes apartarte, un horario donde te apartas para Dios y oras fervientemente en intimidad con Dios. Pablo dice que oremos en todo tiempo, no solo esa oración íntima personal, sino en todo tiempo, donde tú te encuentres. Incluso a veces yo estoy en las calles y siento un pensamiento, un bombardeo que viene a mi cabeza. Yo sé que es un dardo que Satanás nos envía y sabemos que tenemos el yelmo de la salvación. En ese momento yo comienzo a reprender. A veces siento esos ataques diabólicos, satánicos, mientras incluso voy conduciendo mi pasola, mi motocicleta, pasola. Voy conduciendo y siento un ataque del enemigo y comienzo a reprender en el nombre de Jesús. A veces voy con mi hijo, mi esposa, entienden que yo estoy reprendiendo y comienzo a reprender en lengua. Tú también puedes hacerlo. Mientras tú estás orando, mientras tú estás cocinando, mientras tú estás conduciendo, mientras estás en una guagua, en un autobús, en un automóvil, donde quiera que tú estás, en el trabajo, en la escuela, en el colegio, cuando sientas un bombardeo, no le des tiempo a Satanás de que comience a hacer morada en tu cabeza, porque son
dardos mentales. Tan pronto tú sientas un pensamiento que tú sabes que no viene de Dios y que es pecaminoso, comienza a reprender. En el nombre de Jesús te reprendo y llámalo por su nombre. Espíritu inmundo, espíritu de codicia, te reprendo en el nombre de Jesús y me cubro con la sangre de Cristo y comienza a cubrirte con la sangre. Y tú vas a ver cómo el Espíritu Santo va a comenzar a obrar. Todo eso se consigue a través de una vida de oración. Lo poco que yo he logrado, yo lo he conseguido a través de la oración. Recuerdo que a través del ayuno y la oración he roto muchas cadenas en mi vida y cosas grandes de Dios se han manifestado cuando oro y cuando ayuno. Quería hablarte de eso en esta mañana, de la importancia de orar. Nos vemos en un próximo video. Por favor, dale me gusta, suscríbete al canal, no dejes de hacerlo, comenta ahí debajo qué tú crees de la oración. Nos vemos en un próximo video. Soy tu hermano Carlos Antonio de los Santos Morales. Dios te bendiga. Dios te guarde. Recuerda, orando en todo tiempo.